Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión más de Saboreando Yucatán este jueves. Y hoy estoy yo, soy la ingeniera Cintia Buenfiel, la productora técnica que siempre está detrás de cámaras en representación del ingeniero David Ricalde, que pues por esta ocasión, por cuestiones de salud, no nos acompaña. Y también nos acompaña el licenciado Miguel Fernández Botnilla. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña Carla, que está aquí en el staff acompañándonos también. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. ¿Y con qué empezamos, licenciado? Pues vaya, antes que nada, pues desearle a David una pronta recuperación. Ahorita está dando muchas enfermedades de tipo resfriado. De hecho, la semana pasada me resfrié. Yo lo atribuyo a estar en la calle con esos calores de 40 grados. Y luego entrar a los aires acondicionados. Sí, por mi trabajo estoy entrando a los juzgados y edificios públicos con un aire acondicionado, todo lo que da, y yo creo que eso fue lo que me enfermó, ¿no? Y pues esperemos que David esté prontamente recuperado, y pues vaya, hoy es el último programa de temporada, ¿no? De temporada, pues, sí es. Lástima no nos acompañó, pero pues vaya, pronto estaremos trabajando en otros proyectos. Pues vaya, pues les comento Cintia y a todo el auditorio que vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante y que prácticamente es desconocido, ¿no? Muy poca gente lo sabe. De hecho, las fuentes que he consultado lo mencionan en un libro que es muy interesante, que es el que voy a recomendar hoy, de un autor norteamericano de nombre Nelson Reed. Y es acerca de un batallón o un ejército de soldados norteamericanos que lucharon e intervinieron en la guerra de castas de Yucatán. Prácticamente se puede decir que fue el único batallón de mercenarios que hasta ahorita tengo conocimiento que haya luchado en Yucatán, y sobre todo en esta conflagración que se conoció como la guerra de castas, ¿no? Y esto da un poco también pie a los temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Efectivamente, ahorita entre los antecedentes estamos hablando de la época pegada a cuando hablamos de la República de Yucatán, de los federalistas de Yucatán, de Santa Anna contra Yucatán. De esa época estamos hablando precisamente, ¿no? De hecho, los orígenes, ahorita que veamos los antecedentes, vamos a ir viendo que fueron precisamente desde esta revuelta federalista que trajo como resultado una intervención armada, una invasión de los ejércitos de Santa Anna de México hacia Yucatán. En fin, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Pues bien, como vimos en otros programas, cuando hablamos de la República de Yucatán, en el año 1840, Santiago Guzmán se levanta en armas por la zona de Valladolid. Inicialmente estuvo sufriendo una serie de derrotas, y hasta que se invita a combatir a los indígenas mayas, sobre todo de la zona oriente. Hay que tener en cuenta que casi todas las revueltas que hubo en Yucatán en el siglo XIX se daban en esa zona oriental. Y él invita a los indígenas a conformar parte de estas fuerzas. Anteriormente no se había recurrido a ellos, pero pues él se le ocurrió, y pues vaya, en ese momento tuvo muy buen resultado, pero después como consecuencia de eso, como vamos a ir viendo, se derivó en la guerra de castas, en lo que se conoce como la guerra de castas de Yucatán. Estos indígenas mayas formaron parte, inclusive Pueblo Cecilio Chino, de los principales caudillos que formaron parte de estos contingentes mayas. Intervino en las batallas de Campeche, cuando Santa Anna primero intentan tomar Campeche, lo cual no lo logran, gracias a las murallas y a la Bahía Campeche, que cuenta con varios bajos que se les dificultaban al ejército, a la marina invasora, atacar al puerto, y los
marinos campechanos los conocían bien, pues causándole varios estragos a estas tropas, que deciden entonces dirigir sus ataques hacia Mérida. Como comentábamos, navegan hacia Telchac, desembarcan, empiezan a sufrir todas las consecuencias de los calores, las enfermedades tropicales como el paludismo, la disentería por estar tomando agua contaminada, los pueblos eran abandonados y los pozos cegados, en fin, y te terminan rindiendo, como habíamos dicho, en este caso a Santiago, a Miguel Barbachano, que se había quedado como era vicegobernador, pues a cargo del gobierno, mientras Santiago Méndez, que era el gobernador, se había ido a Campeche a organizar la defensa. Hay que recordar que en esa época era el primer, estamos hablando de la época de que Yucatán se separa de México, ¿no? Por una cuestión más que nada federalista. Muchos piensan, los de la República de Yucatán, hay una cuestión allá, pero realmente la República de Yucatán nunca llegó a concretarse, y el primer gobernador fue Santiago Méndez y vicegobernador Miguel Barbachano, que luego conformarían los dos partidos beligerantes en la política yucateca, en la península, Santiago Méndez representando al partido Campeche y Miguel Barbachano al partido de Mérida, las dos ciudades que estaban pues rivales, ¿no? O sea, los partidos políticos que estaban en conflicto. Aquí vemos la imagen de Santiago Méndez. De don Santiago Méndez. Él era, bueno, de hecho los dos, tanto Méndez como Barbachano eran campechanos de origen, de nacimiento, solo que Barbachano representaba al partido de Mérida. Ambas ciudades eran rivales desde la época colonial, ya que una detentaba el poder económico y la otra el poder político. Aquí vemos a Miguel Barbachano. Y pues después de esa derrota por parte de ¿cómo se llama?, del ejército mexicano, esta rendición, hay una serie de acuerdos de paz y de reincorporación entre 1840 y 1846. Sin embargo, debido a que Santana, principalmente el gobierno centralista, no aceptaba los acuerdos. Hay que recordar que Yucatán era un estado de origen federalista y la razón por la cual se separa de México era precisamente porque rompieron el pacto federal, se declaran al centralismo y Yucatán se decide separarse, en tanto el gobierno de Central de México no fuera de política o de carácter federal. Yucatán era muy celoso de su autonomía, de su autorregulación en cuanto a sus leyes internas, la forma de elegir sus autoridades, cosa distinta al gobierno centralista, donde desde la capital se nombraban a los gobernadores y se establecían las leyes que iban a regir en todo el país, inclusive las leyes internas que regulaban a los estados. Hay que recordar que el sistema federalista es un sistema en donde cada estado es libre y soberano, perteneciente a una nación, pero tienen un derecho de autorregulación. Cuando estalla la guerra contra Estados Unidos, de hecho, hay una intención de reincorporarse a la nación. Normalmente siempre, creo que por allá sale, por eso decimos que los campechanos todos lo hacen al revés, porque si Mérida decía vamos a hacer tal cosa, Campeche siempre opinaba lo distinto, y cuando Campeche opinaba tal, y Mérida era lo mismo. En esa ocasión el partido de Barbachano, del partido de Mérida, propuso que cuando estallara la guerra de Estados Unidos, pues cuando estalló la guerra de México con Estados Unidos, reincorporarse a la nación en ese momento que más lo necesitaba la nación. Sin embargo, el partido de Campeche se negó
debido a que, pues obviamente al reincorporarse, Yucatán se había estado manteniendo como una entidad neutral, pues las escuadras norteamericanas iban a bloquear los puertos de la península, principalmente Campeche, y eso iba a constituir su ruina, independientemente si los iban a bombardear o no, con solo que los bloquearan e impidieran la entrada de mercancías, era la ruina para Campeche. Pues la guerra contra México y Estados Unidos, como consecuencia sabemos que tuvo la pérdida de más del 50% del territorio, pero mientras tanto en Yucatán se empezaba a cosechar aquella pues ocurrencia de Santiago Imán de reclutar indígenas mayas. ¿Qué es lo que pasó? Yucatán era un estado que la mayoría de la población, vamos a hablar un 70%, era población indígena maya. El resto está dividido entre mestizos y blancos o criollos, como les quieran ustedes llamar, y pues obviamente la superioridad era tremenda. De hecho, John Lloyd Stephens, el explorador norteamericano que visitó Yucatán en 2 ocasiones, en 1840 y luego entre 1841 y 1842, precisamente andando por la zona de Valladolid, se cruza con un grupo de caza de indígenas mayas huites. Huit viene siendo como algo así como un taparrabo, ¿no? Estos menciona a Stephens que eran unos indígenas que no había visto en otro lado, que andaban con estas especies de calzoncillos y con el pelo largo, ¿no? Con sus escopetas venían llevando lo que habían cazado, venados, pecarís, o sea, jabalís, y se le hizo de los indígenas de aspecto más fiero que se había encontrado hasta el momento en sus viajes por la península de Yucatán. Y también hace la reflexión de que los indígenas, cuando tomaran conciencia de su superioridad numérica, se la iban a pasar muy, muy mal, pues los descendientes de los españoles que los habían pues dominado durante tantos años. Proféticas las palabras de Stephens, porque entre 5 y 6 años posterior a eso estalla lo que se conoce como la Guerra de Castas. Bueno, entonces los indígenas mayas, cuando combaten en 1840 contra el ejército mexicano, que intervienen en esa conflagración armada, pues pasa 2 cosas: precisamente toman conciencia de su superioridad numérica y además aprenden técnicas y tácticas de guerrillas. Ellos aprenden a combatir, se arman, porque al final de cuentas les tienen que dar armas para que pudieran formar sus ejércitos, y ya tienen una conciencia y una organización para poder pues conformar grupos militares para, en este caso, pues exigir sus derechos. Hay que recordar que después de haberles ofrecido en aquella época la disminución de impuestos y de obvenciones, principalmente obvenciones, parecía ser que las cargas de esos impuestos de tipo religiosos, impuestos por casarse, por bautizos, por misas de defunción, por enterrados, todo eso generaban gastos que para el indígena maya pues eran muy onerosos, ¿no? Además de que les habían prometido igual tierras comunes para que ellos puedan cultivar sus milpas y pudieran alimentar a sus familias. Sin embargo, esas promesas se quedaron allá en el papel, nunca se dieron. Y pues obviamente eso causó, a pesar además de los varios siglos de dominación, al cual el maya pues nunca se resignó, pues estas promesas incumplidas pues causó mayor coraje, ¿no? Entre ellos. Estalla se empiezan a organizar los indígenas para levantarse una rebelión por ahí del mes lo tenían planeado por ahí del mes de octubre, noviembre de 1847. Sin embargo, a mediados de julio de 1847,
en el pueblo de Chichimilá, en la cantina, en la taberna de un señor de apellido Rajón, Miguel Rajón, si el primer nombre no se me olvida. Estaba Manuel Antonio Ay, uno de los caciques principales de este movimiento. Ya entrado en copas y conversando en voz alta con sus compañeros de parranda, se le cae una carta del sombrero. Aquí tenemos a Manuel Antonio Ay, que realmente era muy joven, tendría unos 28 años para esa época. El juez Ramón discretamente la recoge y la lee. Hay que recordar que en aquella época casi todos los blancos, o todos los de esa zona, hablaban maya perfectamente. La lee y ve que son los planes de una revuelta. Él va a ver al jefe militar de Valladolid, que si mal no recuerdo era Eulogio Rosado, y le dice al coronel que hay, pues vaya, pues conflagración, ¿no? O sea, que los indígenas están planeando levantarse en armas. Al poco tiempo, un hacendado de nombre Rivero, cercano igual del camino que va entre Valladolid y Chichimilá, Tepic, Tijosuco, todas las poblaciones del oriente del estado, algunas de ellas ya ahorita actualmente pertenecen al estado de Quintana Roo. Igual vio que había muchos indígenas llevando pertrechos, sobre todo pertrechos de guerra, atravesando por su hacienda. Envía a un trabajador a averiguar qué pasa y le llega la noticia que se estaba armando una rebelión indígena. Hay algunos historiadores que dicen que había por lo menos un blanco entre ellos armando esa revuelta. Hay que recordar que en esa época los gobiernos se sucedían por dos medios, ya sea por medio de elecciones o por medio de las armas. Se levantaban en armas algún generalote, algún político, demás, daban un golpe de estado y se hacían del gobierno hasta que venía otro que le hacía lo mismo y así se la pasaba. A los que agarran principalmente por de la carta Manuel Antonio Ay, le hacen un juicio prácticamente sumario y lo fusilan el 26 de julio de 1847 en el barrio de Santana de la ciudad de Valladolid. Como consecuencia, el día 30 de ese mismo mes, en el pueblo de Tepic, hay que recordar que Manuel Antonio Ay era el cacique de Chichimilá. Cecilio Chi se levanta en armas en el pueblo de Tepic, haciendo una matanza de los habitantes blancos que vivían allá, del cual solo uno se logró escapar porque logró montar su caballo y fue a dar la voz de alarma a Valladolid. Ya después los demás ya es una conflagración donde los principales cabecillas eran Cecilio Chi y Jacinto Pat. Entre los dos, Cecilio Chi era un cacique aguerrido, sanguinario, porque prácticamente él atacaba las poblaciones y no tomaba prisioneros, asesinaba a todos. Y Jacinto Pat, que primeramente era el cacique Tijosuco. Él económicamente se encontraba bien, una persona, por decir, rica, acomodada para los estándares de esa época. Tenía un rancho que se llamaba Columpich, allá por Tijosuco, y hay anécdotas que hablan que era una persona culta, que de hecho, a viajes a Mérida compraba por unos libros, un libro de la historia de Yucatán, y otros documentos que le gustaba leer. Hay algunos autores que dicen que eso pues es más leyenda que verdad, pero en fin, era menos sanguinario que Cecilio Chi. Tomaba prisioneros, tenía más respeto por las vidas, pero pues vaya, a final de cuentas la consecuencia de esa es que se fueron los pueblos de oriente hacia el centro, se fueron tomando uno por uno, todo lo que era oriente, sur,
hasta que prácticamente quedan la ciudad de Mérida y la ciudad de Campeche sin estar ocupados por los indígenas mayas, y el camino que comunicaba esas dos ciudades y el pedazo del norte de la península que estaba entre esas dos ciudades. Aquí tenemos los primeros comentarios, licenciado, de la doctora Mariana Domínguez. Buenas noches a todo el público de México Inteligente, aquí cuidando al enfermo, pero pendiente siempre de esta transmisión para aprender algo nuevo de nuestra maravillosa historia. Saludos a la doctora. Muchas gracias, doctora, qué bueno, aquí esperemos que el buen David se recupere pronto. Y también tenemos al ingeniero David Recalde. Lamento no haber podido acompañarlos en este último programa de la temporada. Estaremos preparando muchas sorpresas para la temporada 2. No te preocupes, David, aquí te cuidamos el changarro. Así es. Recupérate pronto, tú descansa. ¿Con qué continuamos, licenciado? Bueno, entonces estábamos hablando de que prácticamente ya solamente esto que les estoy diciendo es de grandes rasgos. Algún día nos iremos perdón, me estoy alejando, viso alejarme el micrófono. Esto es a grandes rasgos de lo que fue la guerra de castas. Algún día nos iremos adentrando más a fondo lo que es este conflicto. Es un conflicto pues que nos va a llevar varios programas, yo creo, porque de entrada duró de 1847 hasta 1901 oficialmente, pero se dice que en la zona de Quintana Roo, todavía décadas después, cuando menos ya por ahí en los años 20, no podía entrar ningún blanco a esa zona sin riesgo de ser asesinado, ¿no? Pues bueno, ya prácticamente no sabía, faltaba de que tomaran la ciudad de Mérida y de Campeche. Prácticamente ya estamos hablando que de julio de 1847 a abril de 1848 fueron arrasando la península. Hubieron matanzas en todos los pueblos, la gente se fue huyendo, llegaban la gente pues en procesión, pues en unas condiciones miserables, a la ciudad de Mérida. Empezaron a llegar a Mérida, a la ciudad de Campeche, que eran las ciudades más grandes e importantes de la península, hablando pues todos los horrores que habían vivido, de asaltos en el camino, de sitios en los poblados, en fin, prácticamente venían sin nada, muchos con la ropa destrozada, no tenían casi ni qué vestir, ni dinero, ni qué comer. La verdad, la situación fue muy difícil. Por allá cuenta Nelson Reed que muchos alimentos que, por ejemplo, se despreciaban para épocas de abundancia, en esa época eran manjares, vísceras de animales, raíces, un montón de cosas se empezaron. Las casas de la gente, mucha gente con recursos abandonó la península, se iban por La Habana o a Veracruz. Las casas, llegó un momento que el gobierno ordenó abrir sus casas para que hospedara a toda la gente que estaba llegando pues del interior del estado. Prácticamente ya nada más esperaban el asalto final de los indígenas para tomar Mérida. De hecho, ya Barbachano estaba haciendo un decreto, una promulgación para abandonar la península antes de que pues ya no pudieran. Y estaban tal era la situación de desesperada, que Barbachano ni siquiera encontró hojas para imprimir su promulgación. O sea, estaban así terribles. Cuando de repente ya estaban esperando el ataque final, ya se habían organizado en la medida de lo posible, y de repente pasa en abril, mayo, junio, y el ataque nunca llega. Nunca llega, y los soldados como que empiezan a agarrar un poco de confianza y empiezan a avanzar en el territorio que habían tomado los mayas, y se encuentran los pueblos quemados, saqueados, los cadáveres pues allá corrompiéndose en donde habían caído, pero no encontraban a los combatientes mayas. Y fueron poco a poco tomando, por ejemplo, de las cosas que salió, por ejemplo, la ciudad de Izamal, que habían
pensado que se había perdido. Resulta que había aguantado el ataque de los mayas, porque en el convento de Izamal lo convirtieron en un fuerte y no lo pudieron tomar. Y así fueron avanzando, y en eso estamos hablando que termina la guerra de México con Estados Unidos. Del resultado de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, el presidente Paul indemniza a México con 3 millones de pesos, de los cuales pues ya Yucatán, hay que recordar, perdón, se me está olvidando, que a finales de 1847, principios de 1848, Santiago Méndez, que era gobernador en ese momento, envía a su yerno, a Justo Sierra O'Reilly, a Washington, a prácticamente vender a Yucatán, a ofrecérselo a los norteamericanos para que pues intervinieran, y estaban hablando de, pues vaya, el argumento era más que un intervencionismo, una labor humanitaria, ¿no? Porque estaban, pues que los mayas bárbaros están acabando con la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que inclusive Justo Reyes se entrevistó con congresistas de Estados Unidos, habló inclusive ante el Congreso y demás. A Paul no le parecía mala idea, pero al final de cuentas no lo aceptaron, o sea, no aceptaron los gringos esta propuesta, y al final de cuentas ya no se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Miguel Barbachano? Porque al final de cuentas Santiago Méndez deja el gobierno y se hace cargo Miguel Barbachano. Entonces él entra en contacto con el gobierno mexicano para la recuperación de Yucatán a cambio de ayuda. Entonces el gobierno mexicano, de los 3 millones de dólares de pesos que había sido indemnizado, destina 150,000 pesos para Yucatán, además que le envía, pues obviamente terminó la guerra, pues tenía un montón de armas, envía sus fusiles, envía pólvora, envía balas, envía cañones, para el auxilio. Con esos recursos, y tanto económicos como de pertrechos, entonces los soldados yucatecos empiezan a ir recuperando territorio. Ahora vamos a entrar al tema. Precisamente Justo Sierra propone que se le ofrezca a soldados norteamericanos que formen parte de los ejércitos de Yucatán, se les ofrece una paga de $8, además de cuando se termine la guerra y ya está en época de paz, un terreno de 130 hectáreas para que ellos cultiven y hagan sus ranchos y sus granjas. Para el verano de 1848, en Mobile, Alabama, licencian a una tropa del 13º Batallón del Ejército de Estados Unidos, y se les ofrece este trato, ¿no? Este grupo estaba comandado por un capitán de nombre Joseph A. White, que cuando llega a Yucatán, él se autoasciende a coronel. Eran aproximadamente unos 983 soldados que salieron del puerto de Nueva Orleans y llegaron a Cisal en varias goletas. Son asignados a Tecash a formar parte de la primera y la cuarta divisiones asentadas en Tecash en aquella época. Hay que hablar un poco de la forma que actuaron estos soldados, o como un contraste, ¿no? Primero, ellos estaban pues fascinados con lo que habían visto al sur del río Bravo. Entonces ellos, cuando les ofrecen esto, a decir del mismo Nelson Reed, pues ellos pensaron en dos cosas: primero en riquezas, en señoritas, y además pensaban que eran invencibles y que no había mexicano, mucho menos indio, que se les pudiera hacer frente. Se dice también que algunos abrigaban la idea de precisamente colonizar
la provincia, y recordando lo que había pasado en Texas, donde pues un grupo de regimientos lograron vencer al ejército mexicano e independizarse, pues unos pensaban también hacer lo mismo, al dicho de aquí del autor de Nelson Reed, y ya sea anexarse a Estados Unidos o también crear una colonia en el Caribe norteamericana, o también conformar una entidad aparte, como en un principio también fue con Texas. Sin embargo, en Yucatán ya había la forma de pelear había cambiado. Ya era una especie de guerras de guerrillas. Esas técnicas militares hoy podemos decir que del libro, que es una clásica, sobre todo en aquella época donde los rifles eran esos rifles de avancarga, es decir, que nada más tenían un tiro que se cargaba por la boca del cañón, que con una baqueta tenían que comprimir pues una porción de pólvora, un taco que normalmente era de tela o de papel, y la bala, y atrás en la cazoleta tenían que poner una porción de pólvora. Y en esa época eran los percusores, los martillos que golpeaban para hacer la ignición eran de pedernal. Posteriormente ya hubo más modernos que con un fulminante, pero así eran estos rústicos. Entonces era una técnica muy socorrida por los regimientos de aquella época, era la descarga y cargar a bayoneta calada. Esa técnica no funcionaba en Yucatán. Los mayas ya sabían cómo hacer frente a esos regimientos. Sin embargo, cuando llegan los norteamericanos, esa era su especialidad. En Yucatán, ya para esa época que ya se estaba recuperando, los soldados yucatecos ya peleaban de otra forma. Vamos a imaginen en aquella época los caminos, las brechas y los caminos que habían, que no eran caminos muy malos, pedregosos y demás. A los pelotones del ejército yucateco, avanzando silenciosamente, y era común, y detrás de cada arbusto, cada árbol, cada piedra que había en el monte, era el lugar de una posible emboscada. Les caían por los costados, por delante, por detrás, y eran muchas veces masacrados. O de repente iban en un camino, de repente se encontraban con unas trincheras que como que los encajonaban. Si se metían a ellas, era ¿cómo se llama? Seguro una emboscada, ¿no? donde la iban a pasar muy mal, los iban a aniquilar completamente. Entonces, silenciosamente encontraban, rodeaban las posiciones, mandaban gente introducirse en el monte, rodear para precisamente tratar de romper la emboscada, y así iban despacito, en silencio, arrastrándose en el monte, peleando igual que como peleaban los mayas, una guerra de guerrillas. ¿Qué es lo que menciona Nelson Reed cuando llegan estos norteamericanos? Pues de entrada andaban por los caminos sin cuidarse, sin guardar silencio, iban en las filas hablando en voz alta, sus pesadas botas haciendo ruido, aporreándose y pateando las piedras y demás del camino, fumando sus pipas. Obviamente eso, pues el olor de tabaco pues se extendía. Y había, entre ellos había un capitán yucateco de nombre Juan de Dios Novelo, que estaba horrorizado con eso. Les decía que no hicieran eso, y ellos se burlaban de él, que decían que no había ni mexicano ni indígena que pudiera con ellos. Y así, precisamente su bautizo de fuego fue en el rancho de Columpiche de Jacinto Pat, allá por la zona de Tijosuco. Allá ellos emplearon su táctica de cargar a bayoneta calada. ¿Qué hacían? Se formaban, cuando venían los atacantes, hacían una descarga de fusilería y después iban con la bayoneta a tratar de ensartar a los atacantes.
Se dice que los indígenas mayas pudieron, pues fácilmente podían esquivar estos ataques, que con el machete, que era el principal arma de los mayas, hacían un lado, cuando los querían asaltar con la bayoneta, con el lado que no tenía filo, los desviaban y con el lado del filo les metían el tajo. Y así causaban muchas bajas entre los norteamericanos. Se dice que en esa primera batalla fallecieron unos 40 norteamericanos y hubo varios heridos. De hecho, aquí hay voy a permitirme leer un testimonio de un veterano de norteamericano de esa intervención. Un superviviente, un soldado viejo, dice lo siguiente. Me voy a permitir leer. Durante las batallas de Peto e Xmul perdimos muchos hombres. Están hablando de varios. En Santa María perdimos 47 y en Tabi 37. Pero en Culumpich, que es donde fue el bautizo de sangre de estos norteamericanos, cayeron casi 300 de nuestros más bravos soldados. Los indios nos hicieron allí una de las suyas. Hacían pozos ocultos en el suelo y en el fondo ponían estacas aguzadas. También asomaban y nos desafiaban. Nos lanzábamos contra ellos entre burras y muchos de los más valientes cayeron en las trampas. Acá mencionan el Surrit que realmente este soldado, pues exagerando, realmente no fueron 300, fueron 40 los que fallecieron en ese día en Culumpich. Y en esa ocasión no se utilizaron ¿cómo se llama? Las trampas con estacas que hacían, los incitaban a que los siguieran, y cuando ya tenían cubiertas esas trampas para donde caían y se ensartaban los soldados. Hay también otro testimonio de Leandro Pot, que igual me voy a permitir leer, porque es muy interesante. Leandro Pot fue un veterano de la Guerra de Castas, y esto se lo cuenta a Edward Thompson, aquel famoso arqueólogo norteamericano que se le atribuye el saqueo del cenote Chichén Itzá. Él le cuenta lo siguiente. Leandro Pot, obviamente ya pues un anciano para esas épocas, y le cuenta lo siguiente: era fácil matar a aquellos extraños blancos, porque eran altos y peleaban en línea, como marchando, mientras los blancos de Mérida y Valladolid peleaban como nosotros, echándose al suelo y parapetados tras los árboles o piedras. Al sol su cuerpo era rojo o rosado, y de sus gargantas salía un extraño grito de guerra, y aquí entre paréntesis, hurra, el grito de guerra de los norteamericanos, hurray. Eran valientes y tiraban bien. Nos ocultamos tras los árboles y las peñas siempre que podíamos, para que no pudieran vernos, y así matamos muchos. Ellos mataban muchos de nuestros hombres, pero nosotros éramos muchos más que ellos y tuvieron que morir. Eran valientes, muy valientes. Algunos morían riendo y algunos decían extrañas palabras en su lengua, pero ninguno murió como un cobarde. No creo que escaparan ninguno. Pienso que quedaron yacientes en el sitio, porque en aquellos días no teníamos tiempo de comer, ni de dormir, ni de enterrar a los muertos. Aquí, como menciona Leandro Pot, pues realmente sí había muchas bajas entre los mayas, pero como ellos dicen, la inmensa pues ventaja de los números, al final de cuentas, se imponían por más valientes o aguerridos que fueran estos soldados. Por allá menciona también que en una ocasión un pequeño grupo que se dirigía a Tijosuco se vio aislado. El que servía, el yucateco, el que servía de guía, les dice en estas simples palabras: indios adelante e indios detrás. Fue la única vez que a los norteamericanos les funcionó su táctica de cargar a bayoneta calada, porque pudieron vencer a sus atacantes que los habían rodeado y lograron llegar al pueblo de Tijosuco. Para esto
a los norteamericanos, pues obviamente ya esa guerra no les gustaba. No era la ¿cómo se llama? La marcha con los gloriosa y triunfal que se habían que habían pensado que iban a ir de victoria en victoria. Según ellos se habían pensado que iban a encontrarse con blancos cobardes y con indígenas desarrapados. Realmente no, o sea, se encontraron en una guerra pues muy distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, a los grandes campos de batalla, donde los clarines dictaban las órdenes y ellos cargaban a bayoneta y se enfrentaban a sus enemigos a campo abierto, ¿no? Era una guerra sucia, una guerra de guerrillas, como mencionamos. Iban entre los caminos rodeados de bosques y de montes tropicales, donde de cualquier lado saldrían sus atacantes a emboscarlos, atacarlos por la espalda, por los flancos. En fin, no era una guerra a la que ellos estaban acostumbrados, y muchos oficiales empezaron a desertar. De hecho, mencionan que para vamos a hablar el invierno, ya estamos hablando de 1848, por ahí enero, febrero. El capitán, el coronel White y la gran mayoría de los soldados oficiales renunciaron, se retiraron, argumentando primero el retraso de sus pagas. Obviamente está el Estado en una situación en ruinas, y pues vaya, y más que nada, ese fue el pretexto para decir que se retiraron con dignidad. Lo cierto es que estaban sufriendo estragos en cuanto a pelear ese tipo de guerra. Únicamente se quedó un grupo de 140 hombres norteamericanos, de voluntarios, se quedaron aquí en Yucatán. La mayoría se fue. Se habla de que fueron asesinados o muertos entre 60 y 70 norteamericanos de los que habían llegado, y tuvieron 150 heridos. De este grupo de 140 que se quedó a cargo de capitán Kelly, los destinan al puerto de Bacalar, una misión expedicionaria. Bacalar había sido tomado, estamos hablando del puerto del extremo sur de la península, pegado al Caribe, pegado a lo que era Belice. Bacalar había sido un puerto pues fronterizo prácticamente, que tenía un fuerte para la defensa en aquella época de los piratas, ¿no? En esa época ya habían, al ser abandonado Bacalar, pues habían prosperado muchos indígenas, precisamente con el contrabando y el comercio con los mayas rebeldes. Comerciaban de todos los botines que obtenían de los ataques de las poblaciones y las ciudades yucatecas. De luego los intercambiaban con armas, con pólvora, con pertrechos de guerra, con los ingleses que vivían en Belice. Y muchos mayas de esa zona, que no eran precisamente rebeldes, pero habían prosperado con ese comercio. Cuando llegan a Bacalar, pues obviamente las tropas toman control de la situación, y empiezan a pelear con estos mayas que habían estado haciendo el comercio allá. Arman, se apoderan del fuerte el ejército, reactivan sus cañones y empiezan, pues obviamente, a causar estragos entre los atacantes, ¿no? En aquella época se usaba mucho, sobre todo contra infantería. Los cañones, en vez de cargarlos con esa bala maciza de fierro, de metal, los cargaban con metralla, es decir, con bala menuda. La función del cañón en esa época como la de una escopeta. Cuando disparaban, pues salía la ráfaga de balas, y pues obviamente causaban estragos, sobre todo en los torsos desnudos de los mayas atacantes. Sin embargo, cuando llegan los mayas rebeldes, entre ellos un caudillo, Venancio Peck, les enseña una táctica que usaban los mayas para pelear en aquella época, que consistía en acostarse e ir de frente a las trincheras. Iban empujando, haciendo rodar con los pies grandes piedras, de tal forma que no hacían blanco, y con eso se protegían, y esas piedras las iban armando trincheras
cerca de las trincheras enemigas, de tal forma de que era tan poca la distancia que cuando saltaban ataque, pues las bajas eran menos. Entonces, esas técnicas eran las que usaban los mayas rebeldes y los yucatecos en aquella época, que los norteamericanos no usaban, y por eso pues fracasaron. De este ejército que los asignaron a Bacarato 140, pues ya no se sabe qué pasó con ellos. Lo más seguro es que pues hayan retornado a su ciudad de origen, o se fueron mezclando con la población yucateca y perdiéndose allá en la historia. No sé si hay más comentarios, ¿no? ¿Verdad? Sí, tenemos un comentario más por acá, de Raquel Palomo. Buenas noches, saludos a México Inteligente, aquí escuchando con interés el tema de hoy. Muchas gracias, Raquel. Y pues vaya, de los norteamericanos, de este capitán White, o coronel, como se autodeterminó, hubo un rumor que estaba reuniendo a su gente, armando otra vez su regimiento, y planeaba atacar Yucatán obviamente para exigir su pago, y también para hacerse con el control de la provincia. Sin embargo, pues quedó en el rumor, porque no se tiene noticia, no se sabe a ciencia cierta si fue real, si fue rumor, y a final de cuentas pues no se llevó a cabo. Yo hace algunos años fui de hecho menciono aquí en el Sonrit que cuando estaban los norteamericanos empezaron a ver en las partes militares donde se establecían las bajas, nombres tan exóticos para acá, para estas latitudes, como Ricardo Kelly. Yo me acuerdo haber visto en Tijosuco, hay un museo de la guerra de castas, que cuando tenga oportunidad se lo recomiendo que visiten. Habrá muy interesante. Es pequeño y modesto, pero pues tiene muchas piezas muy interesantes, ¿no? Como armas de la época, inclusive vajillas de porcelana que se usaban las familias acomodadas de esa época. De hecho, el museo está en una de las casonas principales del pueblo. Balas, inclusive hay un acta de defunción de uno de estos soldados norteamericanos. Desgraciadamente quise encontrar en internet a ver si había alguna imagen de esa acta, porque no me acuerdo el nombre del soldado, pero era precisamente, lo menciona ya, que era una de las actas de este regimiento norteamericano, que luchó pues como mercenarios, porque realmente eso era lo que eran, a favor del ejército yucateco. Pues vaya, esta es la historia que les tenía preparadas para hoy. No sé si hay algún otro comentario. Sí, acá tenemos unos comentarios más de José Antonio Jubó Figueroa. Buenas noches a todos, excelente tema, muy interesante. Y Jorge Buenfil, buenas noches, saludos al staff. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno que les gustó. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, varias. Esto del ejército, bueno, no sé si el ejército norteamericano o es un grupo armado. Era un grupo. Estos eran unos soldados que habían sido licenciados del ejército norteamericano. Ya había acabado la guerra de México con Estados Unidos, y pues obviamente toda esa gente, muchos de ellos eran voluntarios de las provincias de Estados Unidos, que pues ya los necesitaban, les dieron su licencia y los retiraron del ejército. Pues vaya, ellos no estaban como que muy conformes con la vida civil. Entonces, cuando viene este ofrecimiento que se le ocurrió precisamente a Justo Sierra O'Reilly, como había comentado, para evitar de población blanca a Yucatán, pues se les hace muy atractivo, ¿ah? Y es por eso que ellos vienen acá. O sea, venían como que a conquistar, como que a hacer unas tierras. Sí. Así. Bueno, la idea era, según el Sonrit, era después de colonizar, levantarse en armas, independizarse, según dicen el Sonrit. Pero la idea era precisamente hacerse tierras, una paga, o sea, seguir luchando. Ya eran mercenarios, o sea, su forma de vida, como ellos sabían ganarse la vida, era luchando. Entonces, pues, además con el ego que traían, que pensaban que iba a ser muy fácil y que iban a derrotar a una bola de desarrapados, pues entonces por eso se animan y vienen acá.
Y eso fue al principio de la guerra de castas, ¿no? Como 50 años más. Sí, bueno, sí y no. O sea, lo que pasa es que en la guerra de castas, cuando hay la primera etapa, que es cuando prácticamente los indígenas arrasan, los mayas arrasan y toman prácticamente el control de toda la península, fue la primera etapa, fue la más sangrienta y la más terrible. Después de eso, cuando se replegan ellos porque años después, eso no lo comenté, se replegan, no llega el ataque a Yucatán, resulta que cuando ellos ya están a punto de atacar, ya se venían las fechas de siembra. ¿Quiénes ellos, perdón? Los mayas. Ya venía la época de siembra. Entonces estaban con el dilema: si tomamos Mérida y Campeche, nuestras familias nos vamos a morir de hambre, porque no habían preparado sus milpas para abastecerse del grano que necesitan y a su subsistencia. Entonces deciden, a pesar de las protestas de sus jefes y de sus comandantes, deciden regresar a sus lugares de origen a preparar sus milpas y a sembrar. Esto lo aprovecha el ejército después de que ya se reincorpora Yucatán a México, recibe recursos, recibe pertrechos. Entonces empiezan a recuperar poco a poco el terreno perdido, que es cuando llegan estos norteamericanos. Una vez que los mayas se retiraron a sembrar, ya no volvieron a recuperar nunca más el territorio que habían perdido. ¿Qué fue lo que pasó? El ejército yucateco empezó a presionarlos y ellos se van a refugiar a lo que actualmente son las selvas del estado de Quintana Roo, que en esa época estaban deshabitadas. Habían pequeñas aldeas perdidas en la espesura de unas cuantas personas que en su vida habían visto una persona blanca, y allá estaban perdidos esta gente, y empiezan a crear una sociedad. Funda su capital, que es Santa Cruz, lo que actualmente se conoce como Felipe Carrillo Puerto, y allá se estanca la guerra, en una guerra de que por temporadas ellos atacaban, cruzaban la zona fronteriza, que prácticamente es lo que conocemos hoy como la frontera con Quintana Roo. Todos los pueblos, el pueblo Ixchmul, todos sus pueblos orientales, Tijosuco, Tepich y demás, estuvieron abandonados hasta bien entrado el siglo XX, porque fueron destruidos. Realmente familias yucatecas empezaron a ocupar por ahí los años 20 y 30 esos poblados y los volvieron a repoblar. Y la guerra se estancó en eso, en que atacaban el ejército yucateco la zona de los mayas. Ellos a su vez hacían incursiones para atacar poblados, para hacerse de botín, con el cual después intercambiar y comprar pertrechos de guerra con los británicos en Belice. Llegaron a un acuerdo con los británicos donde les dejaban explotar las maderas preciosas de Quintana Roo a cambio de pertrechos, y así estuvo estancada hasta 1901, cuando, siendo presidente Porfirio Díaz, envía al general Ignacio Bravo a tomar Santa Cruz, ya con un ejército federal, ya con armamento moderno, sus rifles Mauser, que eran de alto poder para esa época, que inclusive menciona ya Nelson Reed que los indígenas mayas, que todos usaban esos rifles de avancarga, eran excelentes tiradores, se atacaban desde las espesuras, desde los árboles al ejército federal. Entonces ponían francotiradores con estos rifles Mauser, que apenas identificaban al indígena, les disparaban al tronco del árbol, y como esa bala atravesaba el tronco, así derribaban al francotirador, por ejemplo. No sé si se respondió o contesté demasiado. No, sí. ¿No? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí, aquí tenemos al ingeniero David Recalde. Es histórico que los gringos vean a nuestro país inferior. No les fue bien por esa tonta mentalidad. Algo parecido a lo que les pasó en Vietnam. Pues sí, así es. En Vietnam Subestimaron a los vietnamitas, al Vietcong, y ya ves cómo les fue. Esa guerra prácticamente la perdieron, o sea, y fue una guerra de guerrillas, o sea, ni siquiera fue algo así de ¿cómo se llama?, de grandes combates y demás. Oye, sí, otra duda. Y de este grupo de estadounidenses que vinieron, que a fin de cuentas, pues,
perdieron, se rindieron, no sé si se murieron todos, se regresaron. No, la mayoría se regresó. Aquí habla nuestro que realmente fallecieron entre 60 y 70, realmente no fueron tantos, 150 heridos, me imagino que bastante maltrechos para que sean considerados pues como bajas o quedaron fuera de combate, pero realmente no es, imagínate, si a los soldados de Santana se les hizo, además se les hizo dura el clima, la zona, el suelo pedregoso, no eran, le iban a dar 130 hectáreas, pero estaban viendo que no iban a ser fáciles de trabajar, o sea, aquí la península es una zona de piedra caliza, que no es fácil trabajarla y cultivarla. Yo creo que todos esos factores influyeron para que al final de cuentas se desanimaran, además de que por la guerra que estaban peleando, pues no les estaba yendo muy bien. O sea que no se sabe que se haya quedado alguno, que haya... Pues allá habla que se quedaron 150, 140, se quedaron al mando de un capitán Kelly, pero ya no se sabe, nada más se menciona, ya eso no se sabe si alguno se estableció, se regresaron. Yo creo, lo más seguro, yo pienso, aquí voy a especular, que la mayoría se regresó. Se puede haberse quedado algunos por acá, pero con el paso de las generaciones pues se pierden de repente el apellido, de repente no sabemos. Fue como el caso de los inmigrantes alemanes que se establecieron en Villa Carlota allá de 1866-67. Pues muchos de ellos, sus descendientes viven actualmente. Por ejemplo, esta apellido Borbis, esa yucateca futbolista Borbis, es descendiente de esos alemanes. Se dice que esos cheles de Canacín son descendientes de esos alemanes. Entonces, prácticamente se fueron pues mezclando con la población local y se fueron diluyendo y perdiendo por allá, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué les parece si recordamos un poquito algunos de los temas que vimos a lo largo de esta nuestra primera temporada? Voy a pasar. Claro que sí. A ver, ¿qué tenemos por allá? Con uno de los primeros que empezamos, la historia de los piratas en Yucatán. Esa es muy interesante. Ahorita lo mencionaste, ¿no? Algo de Bacalar, sí. ¿Fue la misma época? ¿Cómo? O sea, la época de los piratas fue algo así, la época de lo que platicaste ahorita. No, es mucho anterior. La época de los piratas fue en la época colonial, en el siglo XVI y XVII principalmente, sobre todo el siglo XVII. Hablamos de los piratas que atacaron en Yucatán, entre ellos Lorencillo, Pata de Palo, Diego el Mulato, entre varios, y se estableció una serie por eso Yucatán toda la península está llena de fortificaciones, empezando, hay un baluarte en Champotón, casi no lo menciona nadie, pero allá es donde están los fuertes de Campeche, los baluartes que están en los cerros, entre Telchac, Chuburná y toda la costa había una serie de trincheras, más que trincheras son troneras, porque son unos edificios, unos muros que tienen unas aperturas por donde los soldados se apostan y sacan sus fusiles para defenderse de los atacantes. Está el puerto de Cizal, está el puerto de Bacalar y Campeche con sus murallas, y en la ciudad de Mérida existía una fortaleza que se conocía como el Fuerte San Benito, que una precisamente de sus funciones era proteger precisamente la ciudad de los ataques piratas. Se menciona que los arcos de la ciudad estaban dentro de los planes de amurallar la ciudad de Mérida, como estuvo en su momento, como está en Campeche, o estuvo, porque ya varias partes de la muralla las tiraron con el tiempo. Las puertas, cuando hablamos también de los arcos, pues nada más sobreviven 3 de los prácticamente 8 originales, más los que hizo se hicieron posteriormente de lo que es la universidad hasta Santana, un total de 11 arcos.
ya no existen más que 3. El Polvorín, que está ya en el oriente de la ciudad, era parte de ese grupo de defensas. Ya se almacenaba la pólvora, y pues vaya, esa era la época cuando el Lorencillo ahí intenta tomar la ciudad de Valladolid. Entra por la zona oriental de la costa, lo que es actualmente Quintana Roo. Sin embargo, por un ardid de un mulato de apellido Núñez, engañan haciendo creer que lo iban a agarrar entre 2 fuegos. Una fuerte contingente de 4,000 soldados habían salido por él y terminan huyendo sin llegar a Valladolid a saquearla. ¿Qué otro tenemos? Otro de nuestros programas fue la de sucesos extraños en Yucatán. Es que allá lo mezclamos con lo de los una piratas. Parte, sí, de los piratas. Sí, allá hablamos de las leyendas de varios seres fantásticos de Yucatán, de los aluches, del Ixtabay, del Hualchivo, de los gigantes, del Huahuapach, el Cacasbal, era una bestia muy fea. De hecho, Cacasbal es cosa fea, muy fea. De los guayes, de que se transformaban, brujos que se transforman en animales. En otros lados se les conoce como nahuales, y básicamente de esos seres que estén tan interesantes de toda la cultura yucateca. Otro de nuestros programas también fue la Generación X, a los 70s, 80s, 90s, un programa muy aclamado. Sí, muy interesante, todo lo que, los que somos de la Generación X, todo lo que vivimos, y tuvimos varios programas de estos, ¿no? Hablamos de las discotecas de aquella época, no sé, Sabná, Garesta, la Bimbombao, ¿cuál otra? Ledisco, Dragmas, hasta llegar a los 90s, Calia, Amarantus, Tequila, en fin, un montón de lugares, las plazas, por ejemplo, Plaza Buenavista, Plaza Dorada. Las series que eran de esa época. Las series de esa época. Ahorita no me acuerdo, Combate, Bonanza, los Ingalls, Amor, los Ingalls, el Gran Chaparral, el Auto Increíble, aquella de Hulk, el Hombre Increíble, un montón de series, los anuncios que había, que si de Lili Ledi, los de Marlboro también, que ya no hay. Ya no hay, porque eso los prohibieron porque precisamente promueven el tabaquismo, pero pues eran anuncios muy bonitos. De los productos, por ejemplo, que comíamos en aquella época, Marinela todavía existe, pero aquí en Yucatán había los productos Trevi, que aquí ya no hay, con el queiquito, el reyesito, el principito, perdón, sí, y el queiquito era como el pingüino. Sí. Queiquito como pingüino, Principito como el gansito. Como el gansito, más o menos. El bueno, se llama pirata, que parece al napolitano. Y los Twinkies, que eran pues como los submarinos. Yo llegué a visitar, estando en el kinder. Sí, pero Twinkie Wonder, también ellos jugaron los cuates. No me acuerdo cómo le llamaban a los pastelitos tipo los submarinos. Yo llegué a conocer esa fábrica, estaba en kinder, imagínate cuánto tiempo tiene. Está ese lugar de los baleros, allá en las 50, frente a espaldas de lo que es la harinera, allá en las 50 con 37. La 90, ándale, era el Pantrevi, precisamente, porque en la esquinita tenían, como actualmente también la Bimbo tiene su pan de ayer, sus expendios de pan de ayer, que te venden el pan más barato porque se supone que ya tiene... Pues está cerca de caducar, ¿no? ¿Cuál otro tenemos? Otro de los programas fue los crímenes de los alcaldes de Valladolid. Ese es muy interesante, que allá mencionamos por qué la mayoría de las iglesias en Yucatán están orientadas con el frente hacia el poniente, ¿ah? Y esta iglesia es de las pocas
iglesias coloniales que están apuntando al norte, porque resulta que allá un pleito entre los alcaldes de Valladolid termina el asesinato de 2 de ellos, y el obispo manda clausurar la iglesia y la demuelen y construyen la nueva iglesia viendo hacia el norte. Porque los mataron en el altar. En el altar, sí. Bueno, en el altar, el otro en el coro, es el que se fue a esconder. Pero pues al que lo acribillaron allá con lanzas y espadas lo atravesaron y se regó toda la sangre en el altar. Otro de nuestros programas fue Juegos Tradicionales de Yucatán. Ah, los clásicos. Los clásicos de aquí. La timbomba, el tinjoroch, Busca y pesca. Pesca. El elástico. Los yaxes, hasta la cascarita en la playa con la pelota de hilo, chácara. También la chácara, también. Lo que le llaman en otras partes el avioncito. El avioncito. ¿Cuál otro tenemos? Influencia cubana en Yucatán. Ese fue muy interesante, uno de mis favoritos. Allá hablamos de la inmigración cubana que hubo a finales del siglo XIX, de gente que huyendo de la persecución política de aquella época, estamos hablando de la época en que Cuba estaba tratando de independizarse de España, luego también estalla la guerra hispano-norteamericana, donde también pues el conflicto que termina con la independencia de Cuba precisamente, y mucho cubano que era pues perseguido político, exiliado político, se estableció en varios lugares, pero principalmente vino mucho cubano a Yucatán. Muchas de las familias que hoy conocemos como pues yucatecas actualmente descienden de ellos, como el mismo periodista Loret de Mola desciende de familias de periodistas cubanos que llegaron en aquella época, los Menéndez, los de La Peña, Ursáez y varias familias que ahorita las tenemos como yucatecas descienden de estas familias que emigraron, y toda la influencia que tuvieron en nuestra cultura yucateca. Por ejemplo, el teatro regional tiene su origen en los bufos cubanos, que eran obras de teatro de corte cómico, que eran sátiras políticas y sociales, prácticamente como es lo que conocemos nosotros como el teatro regional, como los que conocimos en su buena época, cuando todavía existía, vivía don Héctor Herrera Cholo, la influencia de la comida, por ejemplo, guisos que conocemos ahorita como la ropa vieja, el lechón que comemos junto con la cochinita, el bistec de cazuela, y otra serie de guisos que también tenemos esa influencia, la costumbre de tomar café, el béisbol nos los traen los cubanos, ellos lo agarran precisamente los norteamericanos cuando los intervienen, y los cubanos lo traen acá a Yucatán, y aquí hay una gran afición beisbolera gracias a que los cubanos lo empezaron a traer acá y a jugar en las calles inicialmente y después de forma organizada. De hecho, los Ursáez son entre los que primeros que organizan los juegos de béisbol, donde en progreso un migrante cubano hace el primer club de béisbol, lo patrocina, y así una serie el gusto del yucateco por tomar café y entremezclarlo con agua también nos viene de los cubanos, y así podemos hablar de varias cosas también del lenguaje y demás. Aquí tenemos un comentario de Celia B.O. Guevara, palitos chinos con pelota, hablando un poquito recordando de los juegos tradicionales. También hablamos también de las fiestas patrias, los datos curiosos. Ya hablamos muchas cosas de lo que nos enseñan en la historia, que realmente no es así, ¿no? Por hablar por ejemplo, hablar del cura Hidalgo, ¿no? Que pues realmente él inicia la lucha de independencia, pero estos que inician la lucha de independencia realmente no buscaban independizar al país de España.
sino que estaban en contra del gobierno, como dicen, no era el mal gobierno, estaban hablando del gobierno de Napoleón, de José Bonaparte, hermano de Napoleón, que lo habían impuesto en España como gobernante, que decían Pepe Botella por su afición al alcohol. Y esa era la intención. Posteriormente ya la lucha se transforma en una guerra de independencia, pero originalmente era eso, ¿no? También los niños héroes, que pues realmente es un mito que se crea en la época de Miguel Alemán por una roce que tuvo allá con Estados Unidos, que no quedó bien parado, que hasta decían que en las murallas del castillo Chapultepec encontraron seis esqueletos de unos cadetes. Ya sale la historia de Montes de Oca, de Agustín Melgar, de Juan de la Barrera, de Juan Escuti, etcétera, etcétera. No hay evidencia de que se haya envuelto en la bandera y que se haya arrojado. Todos esos son mitos realmente que se crearon. Es de los que realmente a nosotros nos educaron con adoctrinamiento, ¿no? Principalmente, pues cada gobierno ha creado este tipo de historia, ¿no? A su conveniencia, y sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas, esa educación posrevolucionaria que hasta la fecha nos rige y ha creado la idiosincrasia del mexicano, viene de esa época. ¿Qué más tenemos? Otro de nuestros programas fue la historia de los arcos de Mérida, que justamente estaba mencionando ahorita. Sí, ¿Cuántos quedan actualmente? ¿Cuántos quedan? 3, el de San Juan, el que se conoce como de Dragones, al lado del convento del cuartel de Dragones, y uno que se conoce como el del Puente. Se llama así porque en aquella época, cuando se inundaba las calles en época de lluvia, se instalaban un puente de madera para que los peatones pudieran cruzar de lado a lado. ¿Qué más tenemos? Otro es de los negocios entrañables que desaparecieron en Mérida. Uy, allá hablamos, bueno, de los que yo me puedo acordar, aquel Bonnie Burger, la Sidra Pino, aquel Dixie, que estaba en lo que actualmente es Walmart de Montejo, que era una especie de carro, lo que llamarían ahorita un food truck, que estaba instalado allá, que era un driving, que allá te servían la comida en tu coche, o también podías bajarte a consumirla. Muchos cines que ya desaparecieron, que de hecho ahí estaba leyendo que van a abrir otra vez el cine. Ya lo inauguraron. Hoy, ¿verdad? Sí, hoy lo inauguraron. Reabrieron nuevamente exactamente, con la película de Rápidos y Furiosos reabrieron el Fantasma. Sí, todos los cines por el Cantareno está ahorita, Electra, el Premier, donde está ahorita la Chaya Maya, el Cinema 59, que ahorita es una iglesia de esas raras, el Fantasio, que es el que ahorita acaban de inaugurar, el Rex, que lo acaban de cerrar, la diferencia. Sí, el Olimpia, que estaba en la 60, ahorita actualmente es un estacionamiento. Varios son los que ahorita ven Maya, que desgraciadamente lo cerraron, después se incendió. Son los que ahorita me acuerdo entre varios, ¿no? Otro de nuestros programas, y con nuestra primera invitada, fue el queso de bola holandés y su influencia en la gastronomía yucateca. Ese estuvo excelente, allá pues vaya, ella escribió un trabajo donde pues hace un estudio histórico. Yo creo que el primer estudio que se hace de serio acerca del queso de bola, más que nada ya se estaba especificando en el queso relleno, un guiso tan emblemático de nuestra cocina, y de paso hablamos pues también ya de toda la influencia y la importancia que tiene el queso de bola en la gastronomía contemporánea yucateca. A todo le ponemos queso de bola. Sí, a todo. Ataque eso es cierto. Medio raro eso. Ataque de embarcaciones tejanas al puerto de Cizal. Ese también estuvo muy interesante, a David le gustó mucho. Allá en el año de 1837 es atacada
una escuadrilla tejana que andaba prácticamente haciendo actividad de corso, empieza a atacar los pequeños puertos de Yucatán y tratan de atacar Xizal. Era la época precisamente de cuando empezaban las fricciones entre federalistas y centralistas. El comandante Cota, que era el encargado de la defensa de Xizal, se encierra en el fuerte con sus fuerzas, empieza a atacar, a responder a los pues vaya, piratas, porque así se les llamaban. Bueno, más que piratas, eran corsarios, porque tenían una bandera y una licencia para ejercer la piratería. Como no era efectivo, la mala calidad de la pólvora no llegaba a hacer estragos, no alcanzaba las embarcaciones tejanas, empiezan ellos a bombardear el puerto, y la población exige que les entreguen unas piezas de artillería que emplazan a la orilla del mar, y con eso logran repeler a los atacantes. Un relato muy interesante, igual muy poco conocido como de los gringos que hablamos hoy. Otro fue de los famosos fallecidos en Yucatán. Ya hablamos de varios, de Pedro Infante, ya no me acuerdo de qué tantos hablamos, porque básicamente yo creo que el más famoso es Pedro Infante, ¿no? Así es. Que murió aquí. Aquí en un accidente. En el sur, saliendo precisamente del aeropuerto, tiene una falla en su avión, de hecho en un carguero. Él estaba yendo a ver precisamente un problema. Se había casado con ¿cómo se llama su última esposa? Yucateca, Irma Dorantes. Irma Dorantes. Y lo habían acusado precisamente de bigamia en México. Estaba yendo a ver ese problema cuando pues se accidente, tiene este lamentable deceso, una persona, uno de los ídolos que ha tenido nuestro país. Otro fue de las casonas emblemáticas de Mérida. Hablamos de varias, las casas gemelas, obviamente la casa de Montejo, el Palacio Cantón, varias casonas que están a través de Montejo, que a fin de cuentas el Paseo de Montejo tiene muchas casas, porque es una copia, o sea, una remembranza a lo que son los Campos Elíseos de la ciudad de París. Una vez me dijo un cabo de México que era una copia a la Avenida Reforma. No, la Avenida Reforma también es una copia de los Campos Elíseos de París, por eso podría hacerse o figurarse que es una similitud, pero al final de cuentas los dos tratan de pues copiar esa avenida emblemática de Francia, de París. Okay. Otro fue de cómo se vivió en Yucatán la Revolución Mexicana. Ese estuvo muy interesante, porque hablamos de varios conflictos, ¿no? Que hubo realmente. Si bien Yucatán no tuvo tanta intervención armada, pero tuvo algunas muy interesantes y muy importantes. La primera es el ataque de Valladolid, la toma de Valladolid en la madrugada del 4 de junio de 1910, que además es considerada la primera chispa armada de la revolución, por lo menos de los yucatecos. En el resto del país no se considera, porque dicen que no tuvo repercusión a nivel nacional, pero sin embargo fue el primer movimiento armado que hubo en la época de la revolución en contra del gobierno federal. Posteriormente hablamos de las campañas en Jalachó y en Blancaflor, cuando llega Salvador Alvarado y se enfrentan a un grupo de militares y de voluntarios, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes, que se enfrentaron contra los ejércitos de Alvarado, un ejército profesional ya fogueado de varios años de lucha en el centro de la revolución, contra un ejército mal armado, que realmente los dejaron a su suerte. Y de allá sale aquel famoso fusilado, don Wenceslao Moguel, que inclusive llegó a figurar en los libros de Ripley, porque después de haberlo fusilado, de Ripley, aunque usted no lo crea, no de Guinness, de Ripley. Bueno, no sé si a lo mejor también alguien lo propone para Guinness, porque sobrevivió al fusilamiento y al tiro de gracia. ¿Qué es lo que pasó? Le metieron el tiro de gracia, pero aquí en la mandíbula, por eso
sobrevivió. ¿Cuál otro? Otro de los programas fue las esquinas emblemáticas de Mérida. Ya hablamos también varias esquinas, como la del Degollado, la de la Veleta, que hay allá su leyenda. Habló también David de varias esquinas de las que, pues, que hasta la fecha son conocidas. Que hablamos de la historia de la época en que Mérida no tenían una nomenclatura al principio, cómo se guiaban, pues, por casa de fulano, por casa de don Mengano, hasta que empezaron a hacer referencia de accidentes que habían en la esquina, por ejemplo, la esquina del aguacate, era porque allá había una mata de aguacate, o la esquina de los 2 camellos, hablamos también allá de unos comerciantes que tenían unos camellos, o la esquina de algún negocio que hubo en esa esquina, bueno, de la esquina del motor eléctrico, por allá había un negocio que ese nombre tenía, y así, el Salvalle, en fin, un montón de esquinas hablamos cómo era en su momento, antes de que hubiera una nomenclatura oficial en Mérida, así se guiaban los habitantes de Mérida. Otro de los programas fue la matanza de Tecash en la Guerra de Castas. Hablamos por allá de 1855, por septiembre más o menos, aprovechando precisamente las disputas que tenían entre los partidos de Mérida y Campeche. Crescencio Poto, un caudillo maya, disfraza y se hace pasar a sus fuerzas como pronunciados campechanos. En esa época Tecash era partidaria del partido de Campeche, y son recibidos con todos los honores, y cuando apenas entran a la población se ponen a asesinar a todas las personas. Se habla de que aproximadamente 1,000 personas fallecieron. Otras versiones más, vamos a decir, más conservadoras o más apegadas a la realidad hablan de entre 500 y 600, de todas un montón de gente la que asesinaron en ese evento. Otro de los programas fue la visita de la emperatriz Carlota a Yucatán. Es muy bonito, se habla pues vaya, todo lo que vivió Yucatán se preparó para recibir. Originalmente debía venir el emperador Maximiliano, sin embargo, con la problemática que tenía en el centro, decide enviar a su esposa. Se puede decir, si bien ella no era un mandatario, pero Yucatán nunca había sido visitada por ningún mandatario antes, y pues obviamente seducidos por los encantos de una corte imperial, pues reciben con todos los honores a la emperatriz, la pasean y la agasajan durante todos esos días, les arman banquetes, visitas oficiales, hasta se bañó en un cenote y terminó su gira por Campeche. Sí, incluso ahí nos comentó el doctor Enrique Castellanos en donde estaba en Calquini. Se hospedó, y nos mostró incluso la placa donde nos mandó la foto. Ella pues obviamente iban por tierra, en carruajes iban atravesando, no había todavía vías férreas en el estado, en el país inclusive. Juárez es el que empieza con el primer tren de México-Veracruz, y aquí, eso sí, con ella, en la llegada de ella, se inaugura, a efecto de ella, una semana antes, el primer telégrafo en Yucatán, que realmente en donde se hospedó ella, en la esquina del Gallito, lo que es actualmente la casa de don Darío Galera, era donde se estableció el primer telégrafo que iba de la línea de Cisal a Mérida. Y otro de nuestros programas fue un programa especial de la Fundación de Mérida. Realmente a propósito del aniversario de la ciudad, que Mérida se funda el 6 de enero, la funda de Francisco de Montejo el Mozo. El adelantado ya no estuvo en el último intento de conquista de Yucatán, ya posteriormente llega, ya que se haya logrado la conquista, pero la conquista de Yucatán la hacen al final de cuentas Francisco Montejo el Mozo y Francisco Montejo el sobrino. Y hablamos de cómo era la ciudad en aquella época. Obviamente pues era una ciudad, asentamiento maya, cómo se divide la ciudad, dónde se establece, dónde se iba a poner la catedral, las casas reales, que eran las casas del gobierno. Y obviamente al sur de la plaza se destina a lo que fue la primera casa
en Mérida, que fue la Casa de los Montejo. Otro de nuestros programas también fue la Casta Divina de Yucatán. Ese también estuvo muy interesante, cómo se conformó la Casta Divina, quienes la conformaron, pues básicamente era la oligarquía yucateca, porque no solamente eran hacendados, ricos hacendados, que amasaron enormes fortunas a través de la explotación de la fibra de Nequén, sino que también manejaban la política y los negocios más importantes, entre ellos los ferrocarriles, la cervecería y demás negocios. Eran aproximadamente unas 50, 60 familias que detentaban el poder político y económico de Yucatán en aquella época, mientras los peones en las haciendas pues vivían en condiciones pues muy precarias, ¿no? Mientras que gracias a su trabajo estas personas amasaron inmensas fortunas. Otro de nuestros episodios fue la Navidad yucateca. Que ahí hablamos cómo la festejamos, qué cenamos. Todas las tradiciones que tenemos. La cena de yucateca, el pavo asado en recado rojo, la ensalada de remolacha, ¿cuál otro? El caldo, porque también el pavo se saca el caldo. ¿Qué otro habíamos? La costumbre de yucatecos comer, además del pavo, la ensalada de remolacha, Ya no me acuerdo de todo lo que... No me acuerdo. El sandwichón. Bueno, ahorita ya el sandwichón, el espagueti rojo, y tanta cosa, ¿no? Pero la tradicional era el pavo rojo. Había también la pierna, también el frijol refrito, ese brazo de frijol refrito, negro, también era muy tradicional junto con la remolacha, la ensalada de remolacha. ¿Cuál otro tenemos? Otro también fue la visita de Porfirio Díaz a Yucatán. Que fue otra locura. Fue el primer presidente, ya voy a decir que todavía Carlota no era mandatario, pero se le rindieron los honores de un mandatario, y fue el primer presidente que visita Yucatán. Antes, durante toda la guerra del México independiente, toda la historia del México independiente, no hubo ningún presidente, con lo menos en funciones, que lo visitara. Otro de nuestros programas fue Villa Carlota, colonia alemana en Yucatán, la que estaba mencionando. Que de allá se dice que descienden los cheles de Canacín, y pues vaya, allá se queda la descendencia, es lo que mencionó Citovia, sí que hubo descendencia de esos soldados norteamericanos que se quedaron, muy probablemente algunos habrán quedado, pero se pierden en los anales de la historia, estas personas que vinieron aquí a luchar y morir. Otro de nuestros programas fue el Yucatán de ayer en imágenes. Ese estuvo muy bonito. Fue recordar un poquito de cómo era Yucatán, la Mérida, de las imágenes antiguas que existen todavía. Por ejemplo, acá, esta que vemos es el Palacio Municipal sin el Olimpo. Yo crecí parte de mi vida pues viendo esa explanada, que era un estacionamiento para taxis. Yo no recuerdo el Olimpo anterior, ya posteriormente hicieron que pues es una copia del anterior. Yo creo que lo pudieron hacer más bonito, pero bueno, se entiende el detalle. Otro de nuestros programas fue las cantinas tradicionales de Mérida con el licenciado Alberto Pérez Palma. Mi gran amigo Alberto, que se nos adelantó, igual estuvo muy bonito, muy interesante, es de los que hemos tenido con invitados. Hablamos de varias cantinas, cómo funcionaba una cantina, qué botanas se servía, cuál era cómo se operaba y qué cantinas hay actualmente. Rompió ahí varios mitos que todos creíamos de las cantinas, incluso. Así es, bueno, de ahí que se hacen llamar cantinas tradicionales, que no tienen nada de tradicional, sino que son bares hipsters, por decirlo de alguna forma. Otro de nuestros programas fue la historia del carnaval en Mérida. Bueno, ya decimos rememoranza de Mérida, que es uno de los carnavales más antiguos de México. Yo creo que, por lo que puedo leer, es casi tan antiguo como el de Campeche, o inclusive podría ser que sea hasta anterior, ¿no? Pero pues el carnaval más antiguo de México se tiene como el de Campeche, pero son prácticamente coetáneos, ¿no? Y
y con toda la transformación que ha vivido a través de la historia en el carnaval, desde los derroteos durante mucha época que fue sobre la calle 59, hasta después por Montejo, y actualmente que ya lo mandaron a Xmacuil. A humilde opinión de un servidor, yo creo que fue lo mejor. Yo igual, eso mismo creo. Otro de nuestros programas fue Autos Entrañables. Esa la vimos, la organizó David. Yo no sé tanto de automóviles, hablamos de muchas marcas con las que crecimos en aquella época, como el Mustang, el Mach 1, el Monte Carlo, el Levarón, en fin. De hecho, tú nos ibas mostrando imágenes para que se reconocieran esos automóviles, la Caribe, y en fin, podemos hablar también de varios. Otro fue de Leyendas Yucatecas. Ya hablamos de varias leyendas, por ejemplo, del Ixtabay, como la historia, de leyendas de la época de la colonia, de leyendas mayas, o sea, de varias leyendas, del enano de Uxmal, por ejemplo, entre las leyendas de las que hablamos. Otro de nuestros programas también fue el de edificios desaparecidos en Mérida. Ese también estuvo muy interesante. Por ejemplo, de los que me acuerdo está la ciudad de San Benito, ¿cuál otro? Que aquí están varios edificios de aquí del Paseo de las Bonitas, o de actualmente la calle de las Piñatas, en el mercado Lucas de Gálvez, la casona donde pues, estuvo el elefante blanco, el Congreso, por mencionar algunos, ¿no? Que ahorita se me vienen a la mente. Otro de nuestros programas fue Curiosidades de Yucatán. Allá hablamos de varias cosas que tenemos nosotros, los yucatecos, costumbres. Por ejemplo, acá hablamos por ejemplo, aquí vemos la imagen, pero las veletas. Mérida fue llamada una vez la ciudad de las veletas, porque prácticamente en casi cada solar o cada patio de casa había una veleta. Uno veía una vista aérea, veía un centenar de veletas esparcidas en toda la ciudad, que fue una forma moderna en que se extraía agua de los pozos en Yucatán, que antiguamente la única forma de extraerla a través del cubo del Carrillo, o en algunos pueblos había las norias que a través de tracción animal iban extrayendo el agua de los pozos. Otro de nuestros programas también fue la República de Yucatán. Ya hablamos, pues ya prácticamente hoy hicimos mención de la época que Yucatán se separa del resto de México, básicamente porque ellos rompen el pacto federal y Yucatán era un estado federalista, además de que pues tenía ciertas concesiones en cuanto a impuestos y el manejo de sus aduanas, al ser una provincia en aquella época muy pobre. Otro fue la invasión armada a Yucatán, que es cuando entonces, previamente cuando se separa Yucatán, nos envía Santa Anna a sus ejércitos, mismos que se terminan rindiendo ante Miguel Barbachano en la ciudad de Mérida, al no poder tomar Campeche, y son prácticamente de forma deshonrosa, tienen que salir de la ciudad, del estado. Uno más fue el vaquero yucateco. Ese yo lo hice porque pues vaya, un personaje bastante peculiar, se me hizo interesante, no sé si a ustedes les pareció, pero pues vaya, es un vaquero que existe en Yucatán, que tenía un atuendo y un equipo característicos y únicos que no se ven en otro lado. Otro de nuestros programas también fue el de Jacinto Canec. Ese muy interesante también, bueno, a mí me gusta mucho, de este caudillo, ¿no? Muy crudo, sí. Pues vaya, también algunos rompidos allá, algunos mitos y realidades que hay en torno a este personaje, el cual el pobre
fue ejecutado un suplicio muy, muy cruel. La verdad no creo que se lo haya merecido de ninguna forma, por más que vaya, a fin de cuentas se quiso establecer un escarmiento para que nadie más vuelva a pensar hacer lo mismo. Otro de nuestros programas fue Monumentos feos y extraños de Yucatán. Sí, también estuvo muy curioso, muy viendo algunos monumentos que no conocíamos. Pero entre ellos el de Jacinto Canek, que está muy feo, allá en la Avenida Canek. Sí, incluso hubo una votación al final para ver cuál era el monumento más feo. Y ganó ese, no me acuerdo. Ese o el de la campanita era un empate. Ahí está. Otro más fue el de Antonio López de Santa Ana y Yucatán. Sí, allá hablamos todo lo que estuvo relacionado con Yucatán, porque al final de cuentas Santa Ana, además de la invasión armada, fue gobernador de Yucatán por ahí en el año de 1825. Y posteriormente, cuando estaban los combates en la época del imperio de Maximiliano, en el general Peraza, Manuel Peraza, lo manda aprender, y prácticamente Cepeda Peraza, perdón, se me estaba pasando el primer apellido, lo manda a aprender y prácticamente estuvo a punto de fusilarlo, nada más porque lo convencen los licenciados, entre ellos estaba Olegario Molina, Eligio Ancona, Januario Manzanilla, muchos de ellos que posteriormente fueron parte de la casta divina, pero que fueron de origen, originalmente fueron pensadores y activistas de corte republicano, como el mismo Porfirio Díaz también. Y por último tenemos la gastronomía yucateca. Ese estuvo también muy sabroso. Sí, esos todos se fueron, creo que con hambre. Sí. Y pues este fue el recorrido de nuestra primera temporada de México Inteligente. Esperemos que la próxima superar la de esta. Ahí lo vamos a preparar así a conciencia y vamos a también meter innovación en los programas. Más producción, más innovación. Más innovación, y esperemos que les guste. Nosotros, no sé si hay algo más para que todos están tranquilos. Nos despedimos por un breve tiempo. ¿Cuándo regresaríamos con...? Nosotros regresamos en septiembre, nos vemos con la segunda temporada ya de Saboreando Yucatán. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en México Inteligente, a través de Facebook, ahí van a estar todos los episodios de esta primera temporada. Y pues, licenciado. Pues nada, pues despedirme, estuve muy contento en esta primera temporada, lo hago con mucho cariño, espero que los temas que hemos preparado y pues platicado durante todo este tiempo haya sido sagrado. Yo creo que esta temporada que viene va a venir, pero muy interesante, y pues vaya, nos vemos hasta pronto. Aquí tenemos un comentario antes de cerrar de Gabriel Palma. Me gustó el programa de las casonas emblemáticas, sobre todo por la leyenda de la Casa del Lagarto. Sí, ese estaba muy interesante. Luego el doctor Castellano nos corrigió. Sí, cierto. El nombre de la propietaria. Que lo estaba pronunciando mal. Así es. Sí, qué bueno. Que les haya gustado. Carla, gracias por estar acá. Gracias, sí. Nos vemos Raquel Paloma. en la próxima temporada. Nos escuchamos en la próxima temporada. Así es. Raquel Paloma, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, Raquel. Qué bueno. Aquí la tuvimos cada semana. Muchas gracias por su apoyo. Y pues pronto nos vemos. La doctora Mariana Domínguez, muchas felicidades y gracias por todo su esfuerzo. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted por siempre apoyarnos y estar presentes en cada uno de nuestros programas. Pues gracias a todos ustedes por sintonizarnos hoy y nos vemos en septiembre. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.